189. Los países que firmaron el Acuerdo de París, y los números reales del cambio climático. 189 países. En diciembre de 2015, en París, 189 naciones del mundo firmaron un acuerdo con un objetivo específico y mensurable: limitar el calentamiento global a un máximo de 1.5 grados centígrados sobre los niveles de temperatura de la era preindustrial. Es el mayor acuerdo de coordinación global de la historia de la humanidad por número de países signatarios. Desde que lo firmaron, el calentamiento ha continuado acelerándose. Y los números verificables de cómo los países están cumpliendo sus propias promesas revelan una brecha matemática entre lo que se prometió en París y lo que los datos documentan que está ocurriendo. Una brecha que ningún análisis político, de ninguna posición, puede ignorar. Bienvenido a Cifras que cambiaron todo. Hoy la historia gira alrededor del número 189. Y los números que rodean ese acuerdo revelan algo sobre la diferencia entre el compromiso político y la ejecución verificable, que es independiente de cualquier posición ideológica sobre el cambio climático. Quédate hasta el final, porque la revelación sobre la brecha entre las promesas del Acuerdo de París y el resultado proyectado del cumplimiento pleno de esas promesas es el número más perturbador de todo el análisis climático contemporáneo. Para entender el número 189 necesitas entender el problema que ese acuerdo intentó resolver, y la escala de la coordinación que requeriría resolverlo. El número 1.1 y el punto de partida. Desde la era preindustrial, que los climatólogos definen convencionalmente como el período anterior a 1850, la temperatura media global de la superficie terrestre ha aumentado aproximadamente 1.1 grados centígrados. Ese número fue confirmado por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático en su sexto informe de evaluación de 2021 y 2022. 1.1 grados puede parecer un número pequeño. Para entender su escala necesitas entender que esa es la temperatura media global. El aumento no está distribuido de forma uniforme. Las zonas polares se están calentando a 3 o 4 veces la velocidad del promedio global. Los océanos, que absorben más del 90% del calor adicional del sistema climático, están experimentando cambios de temperatura en sus capas superficiales que afectan los patrones de circulación que regulan los sistemas climáticos regionales. 1.1 grados ya registrado. Y el objetivo del Acuerdo de París es limitar el calentamiento total a 1.5 grados. Eso significa que el margen disponible entre la situación actual y el límite del acuerdo es de 0.4 grados. Los 36.000 millones de toneladas y el año más caluroso. En 2023 la economía global emitió aproximadamente 36.000 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. Ese número representa un récord histórico de emisiones anuales, documentado por la Agencia Internacional de Energía, y confirmado por múltiples sistemas de monitoreo independientes. 2023 fue también el año más caluroso registrado en la historia instrumental, que abarca los registros sistemáticos de temperatura desde aproximadamente 1850. Ese registro fue establecido por el Servicio de Cambio Climático Copernicus de la Unión Europea, la NASA, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, y el Servicio Meteorológico del Reino Unido de forma independiente y convergente. 4 sistemas de monitoreo independientes con el mismo resultado, el año más caluroso registrado. La brecha matemática entre compromisos y trayectoria. Para cumplir el objetivo de 1.5 grados del Acuerdo de París, las emisiones globales necesitan reducirse aproximadamente un 43% para 2030 respecto a los niveles de 2019, según los cálculos del panel intergubernamental. Eso requiere una reducción de aproximadamente 5% anual durante el resto de la década. Los datos verificados de reducción real de emisiones en los mejores años de implementación de políticas climáticas globales muestran reducciones de entre 1 y 1.5%. En la mayoría de los años las emisiones han continuado aumentando. Esa diferencia entre el 5% necesario y el 1 a 1.5% real, en los mejores escenarios, es la brecha de implementación más documentada del análisis climático contemporáneo. Y ahora llegamos a la revelación que más cambia la perspectiva sobre lo que 189 países se comprometieron en París, y lo que los datos verificables proyectan como resultado de ese compromiso. El Climate Action Tracker es un sistema de monitoreo independiente desarrollado por 2 organizaciones de investigación climática que evalúa los compromisos de emisiones de todos los países firmantes del Acuerdo de París, comparándolos con las trayectorias necesarias para cumplir los objetivos del acuerdo.
Su análisis de 2024 calculó que si todos los países firmantes del acuerdo cumplieran exactamente y completamente sus compromisos actuales declarados, sin incumplir ninguno de ellos, el calentamiento proyectado al final del siglo XXI sería de aproximadamente 2.5 grados centígrados. No 1.5. No 2. 2.5. Eso significa que incluso el cumplimiento pleno y exacto de todas las promesas hechas en París produciría un resultado que excede el objetivo del propio acuerdo en un grado completo. Esa brecha de un grado entre la promesa colectiva de 189 países y el resultado proyectado de su cumplimiento pleno es el número más perturbador de todo el análisis climático disponible. No porque los países estén incumpliendo sus promesas, aunque muchos lo están haciendo, sino porque las promesas mismas, aun cumpliéndose completamente, son insuficientes para el objetivo que el acuerdo establece. El Acuerdo de París representó el mayor ejercicio de coordinación política global de la historia. 189 países. Sistemas de gobierno radicalmente distintos. Economías en niveles de desarrollo completamente diferentes. Todos acordando un objetivo común medible. Y los números verificables de la implementación de ese acuerdo en la década posterior a su firma documentan con precisión la diferencia entre la coordinación política que fue posible y la coordinación de acción que el problema requiere. Si este mensaje te tocó, suscríbete. No por mí, sino por ti. Porque si esto te resonó es porque hay algo en ti que entiende que los problemas que requieren coordinación a escala global son cualitativamente diferentes a los que puede resolver un actor individual o un gobierno nacional. Y que los números son la forma más honesta de medir la distancia entre donde estamos y donde necesitamos estar. 189 países. Un grado de margen. 36.000 millones de toneladas. Y una brecha matemática entre las promesas colectivas más ambiciosas de la historia y el resultado proyectado de su cumplimiento pleno. La pregunta que más vale la pena que sostengas en silencio es esta. ¿Qué hace que los sistemas de coordinación global produzcan compromisos insuficientes para los problemas que intentan resolver, y qué tipo de mecanismo diferente podría producir compromisos a la altura de la escala del problema? Y si quieres continuar explorando los números que revelan las verdades más importantes sobre cómo los sistemas humanos enfrentan los mayores desafíos de su historia, vuelve al inicio de esta lista de reproducción donde encontrarás todos los análisis del canal desde el primero hasta este. Nos vemos en el próximo análisis. Porque los números más importantes no son los que miden lo que prometemos. Son los que miden la distancia entre lo que prometemos y lo que los datos verifican que estamos haciendo.